En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 17 de mayo del año 2022, martes quinto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: alaben a nuestro Dios todos cuantos lo temen, pequeños y grandes, porque ha llegado ya la salvación, el poder y el reinado de su Cristo. Aleluya. La primera lectura la tomamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvió a Listra, Iconio y Antioquía. Y allí animaba a los discípulos y los exhortaba a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaba presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaba al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergé y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos la puerta de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Vemos aquí como una de las tribulaciones precisamente que tiene Pablo es el hecho de poner en peligro su vida. Poner ese momento de decir fueron apedreados y fueron dejados por muerto. Ese es el tipo de tribulaciones que Pablo estaba mencionando. Ese tipo de tribulaciones que no nada más es el descontento de la gente, sino es también el poner en peligro la vida. En aquellos días, como dice el texto, llegan unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Los judíos que eran aquellos destinatarios del mensaje de Dios, del mensaje de Jesús, que obviamente no aceptaron, que se vieron en contra de ese mensaje, siguen persiguiendo a los que llevan la palabra de Dios. Así como así como Saulo lo estuvo haciendo, y una vez que Jesús tiene ese encuentro con él, le da el nombre de Pablo. Y es aquí el Pablo el que estamos viendo que está predicando a Jesús. Él ya sabe qué tipo de gente es con el que se va a topar. Esos judíos incrédulos que tratan de apagar esa voz porque no conviene al mensaje que ellos ya tienen. No conviene al poderío que los sacerdotes, los levitas y las gentes encargadas del templo están temiendo por esta predicación
de los discípulos. Pablo en todo momento encara esta situación y les hace ver a los discípulos ese tipo de situaciones, porque todos los días van a tener que sufrir con este tipo de tribulaciones. La pregunta es, el día de hoy tenemos también tribulaciones como las que tuvo Pablo. Nos enfrentamos a la discordia de nuestro hermano, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra comunidad, incluso de nuestra comunidad eclesial. ¿Tenemos ese tipo de diferencias? Habría que analizarlo. Y si estamos en ese tipo de tribulaciones, habría que ver entonces si realmente nosotros estamos llevando el evangelio correcto, que es el evangelio de Jesucristo. Del evangelio continuamos con el evangelista San Juan. Capítulo 14, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amó al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. La paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz que constantemente Jesús estaba diciendo y hablando. Esa paz que nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actividades, para no caer en esas fuertes tentaciones del mundo, para no caer en ese apresurado ritmo que tiene el mundo. Esta paz que Jesús nos da, sabemos que es la paz que viene de Dios, porque es la paz que Jesús nos está dando. Me voy, pero volveré a su lado, nos dice. Dios nos da la promesa de que una vez que Jesús se haya ido, enviará al Paráclito, aquel que nos va a defender. Jesús, la misión que tenía no era tanto defendernos, ni juzgarnos, ni condenarnos, era enseñarnos. Esa era la misión que tiene Jesús, enseñarnos. El Paráclito, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos va a defender. ¿Cómo va a ser esa defensa? A través de su sabiduría. Nos va a dar la fuerza, la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría, las gracias necesarias para salir adelante. Las gracias y la fortaleza necesaria para vencer la tentación, para tener una lengua aguda y hablar en nombre de Dios, para tener esa firmeza de mantenernos en la promesa del Padre. Esa es la defensa que Dios nos envía a través del Paráclito, del Espíritu Santo. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Es necesario que Jesús fuera llevado al Padre. Es necesario que Jesús fuera de esa manera elevado al Padre, porque gracias a Él viene el Espíritu Santo. Estemos atentos al Evangelio, a la voz del Paráclito, a la voz del Espíritu de Dios
que es el que nos guía, nos defiende y nos da la fortaleza necesaria y el entendimiento sobre todo para comprender el Evangelio y poderlo llevar al hermano. De la oración colecta, hoy martes 17 de mayo del año 2022, martes quinto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.